Un vikingo se alza en el fragor de la batalla, su figura imponente destaca entre el caos de la guerra, vestido con una armadura adornada y sosteniendo una espada empapada de sangre. Con cada paso que haga, deja caer a cualquier enemigo que se interponga en su camino. Este líder nato, avanza con determinación, guiando a sus valientes guerreros hacia la victoria. Su búsqueda perpetua de poder y gloria, su habilidad para adaptarse tácticamente lo convierten en una figura inalcanzable. Él es más conocido como el último. Te contaré la historia del último vikingo, y yo, J.D.R.M., te contaré su historia. Su nombre es Harald Sigurdsson, nació en Ringerike, Noruega, alrededor de 1015, hijo de Asta Gudbrandsdatter y de Sigurd Syr. A su temprana edad, Harald demostró ser rebelde y muy ambicioso. Para Harald, su medio hermano, el rey Olaf Haraldsson, se convirtió en un modelo a seguir. Harald se distinguía notoriamente de sus hermanos, destacándose y alcanzando nuevos logros en su camino. Harald aprendió muy pronto a luchar, y la oportunidad de mostrar su valor en el combate le llegaría a la edad de 15 años. En el año 1028, el rey Canuto el Grande invade Noruega, y en la batalla de Stiklestad, liberada en el 1030, el rey Canuto termina venciendo las fuerzas del rey Olaf, que este termina perdiendo la vida y más tarde sería canonizado. Se dice que cuando se encontró el cuerpo de Olaf, un ciego aseguró que podía ver de nuevo tras frotarse los ojos con la sangre del cuerpo, y más tarde se convertiría en Olaf el Santo. Su hermano Harald, de 15 años, marcha junto a un grupo de hombres fieles. Con la ayuda de Rognvald Brusason, Harald permanece escondido en una granja al este de Noruega, para posteriormente curar sus heridas y atravesar las montañas hasta Suecia. Un año después, llega a Rus de Kiev, donde Harald y sus hombres fueron recibidos por el príncipe Yaroslav, el sabio, que reconoció enseguida el potencial militar de Harald, y necesitado de un líder militar, lo convirtió en capitán de sus fuerzas. De este modo, Harald participó en las campañas que Yaroslav mantuvo contra los polacos, y también luchando contra otros enemigos y rivales como los chats en Estonia, los bizantinos, y nómadas de las estepas. Harald tuvo que marchar a Constantinopla, cuando Yaroslav se enteró de que su hija Elisif y él estaban manteniendo una relación. Yaroslav le dijo que para casarse con su hija debía tener mucha fama y poder. Dicho esto, Harald encontró el lugar perfecto, donde podía obtener ambas. Harald atravesó con sus hombres Ucrania y el Mar Negro hasta llegar a Constantinopla, donde se alistó en la Guardia Varega, una unidad de élite integrada exclusivamente por mercenarios nórdicos. Harald y sus hombres participaron en varias campañas en el Mediterráneo combatiendo a los piratas árabes, y continuaron sus campañas en Asia Menor, en la península de Anatolia, atacando las ciudades gobernadas a los que apoyaban a estos piratas. Gracias a su liderazgo, Harald rápidamente comenzó a destacar como uno de los mayores jefes entre la Guardia Varega. Para el año 1035, ya habían conseguido expulsar a los árabes hacia el este, combatiendo en campañas en Mesopotamia, donde según la leyenda, participó en la captura de 80 fortalezas árabes. Relatan las sagas nórdicas, durante los siguientes años Harald realizó varias expediciones junto a sus hombres, participando además en diferentes campañas en Jerusalén. Las conquistas y los saqueos, Harald obtuvo una inmensa fortuna, y se decía que no se podía llevarse el tesoro en un solo barco. Con el tiempo, Harald llegó a convertirse en jefe de la Guardia Varega, almirante de la flota bizantina y además se le concedió autonomía, para llevar a cabo ataques contra los enemigos de Bizancio. Posteriormente, en el 1038, se unió a los bizantinos en un viaje a Sicilia para intentar recuperar la isla de los musulmanes sarracenos. Las sagas nórdicas cuentan que Harald y sus hombres lograron capturar 4 ciudades sicilianas hasta 1041, se ganó el apodo del devastador de Bulgaria. Acabada la expedición bizantina a Sicilia, intentó sin éxito aplacar una revuelta normanda en el sur de Italia, regresando poco después junto a los varegos a Constantinopla. Al poco llegar, fue enviado a una campaña, luchando para el ejército del emperador Miguel IV en la batalla de Ostrogo, en la península de los Balcanes. Sus exitosas campañas militares y años de servicio no pasaron desapercibidas, siendo recibido con honores a su regreso a Constantinopla y ascendiendo su rango. Sin embargo, el favor de Harald en la corte imperial le duró poco, ya que a la muerte del emperador Miguel IV en 1041, y con el nuevo emperador Miguel V, su sobrino, que éste terminaría desterrando a la emperatriz Zoe.
Durante estos tiempos de saqueos y revueltas, Harald acabó siendo arrestado, aunque no se sabe el motivo de su arresto, pero al final logró escapar de la cárcel. En todo caso, Harald acabó liderando a los varegos en las revueltas, cegando al emperador Miguel V como venganza, que moriría poco después, y participando también en los saqueos. Ya con la restauración en el trono de la emperatriz Zoe junto a Constantino IX, Harald se enteró la muerte de Canuto el Grande y con la asunción al trono de Magnus, llegó su momento tan esperado. Navegando por el Mar Negro hasta llegar finalmente al Rus de Kiev, donde logró casarse con la hija de Yaroslav, Elisif. Según cuentan las crónicas, Yaroslav permitió la boda porque Harald había vuelto rico. Harald y sus hombres emprendieron el viaje hacia el oeste, atravesando posteriormente el mar Báltico, y llegando a finales del año a Suecia. Lo primero que hizo Harald es reunirse con Sven, formando una alianza a la que se sumó el rey sueco Anung Jacobo para atacar a Magnus. Lanzaron un ataque en las costas danesas para provocar un levantamiento de la población contra Magnus, pero no lo consiguieron. Al enterarse de las noticias del ataque, Magnus regresó inmediatamente a Noruega, sabiendo que el siguiente ataque de Harald sería para conseguir el trono noruego. En lugar de un enfrentamiento, se consiguió establecer la paz llegando a un acuerdo. En el acuerdo, Harald gobernaría junto a su sobrino Magnus, y con el tiempo, las tensiones entre ambos fueron en aumento. En 1047 Magnus murió en extrañas circunstancias. Nada más enterarse de la muerte de Magnus, se proclamó rey de Noruega, juntando un ejército para derrotar a Sven y echarle del país. Sin embargo, varios poderosos caudillos, como Einar Tambarskjälve, que contaban con su ejército propio, se opusieron a los planes de Harald en Noruega. Convertido ya en el rey Harald III de Noruega, buscando la unificación del país y para establecer alianzas, Harald se casó en el año 1048 con Thora Thorbergater, perteneciente a una de las familias más poderosas de Noruega. Sin embargo, aún contaba con cierta oposición de algunos nobles, liderados por Einar Tambarskjälve, por lo que la confrontación se hizo inevitable. En una demostración de poder, Einar se presentó en la corte de Harald, situada en Nidaros, con 8 barcos y cerca de 500 hombres. Harald solicitó a Einar reunirse en una granja cercana para hablar y llegar a un acuerdo. Al poco llegar, Einar fue asesinado junto a su hijo. La muerte de Einar acabó finalmente con la oposición a su reinado en Noruega y el resto de nobles acabaron negociando la paz. Fue en esta época, cuando tuvo que lidiar con los conflictos internos, cuando Harald se ganó su apodo de Harrada, que su significado es duro o severo gobernante, o el que gobierna con dureza. El reinado de Harald estuvo marcado por una política severa, resolviendo las disputas con mano dura, pero también trajo un periodo de paz y prosperidad al país. A nivel económico, se desarrolló una moneda noruega que permitió comerciar con el resto de Escandinavia. Propulsó también el cristianismo en el país, construyéndose numerosas iglesias por toda Noruega durante su reino. Harald fue el fundador de Oslo, un lugar donde pasó mucho tiempo y que tiempo después se convertiría en la capital de Noruega. Mientras solucionaba las disputas internas en Noruega, Harald no había olvidado sus pretensiones sobre el trono de Dinamarca. Su objetivo era instaurar de nuevo el imperio del Mar del Norte, que lo había conseguido Canuto el Grande. Para ello, organizó una guerra contra Sven, lanzando constantes ataques al territorio danés entre 1048 y 1064. Muchos de los ataques consistían en incursiones rápidas y muy violentas. Los saqueos y ataques de Harald a Dinamarca solían ser exitosos, pero no terminaban de conseguir invadir Dinamarca y derrotar a Sven. En la batalla de Nisa en agosto de 1062, se planteó un cambio de estrategia y se organizó un gran ataque, en la que sería la batalla naval más grande del conflicto. Harald partió de Noruega con un gran ejército y una flota de 300 barcos, encontrándose con las fuerzas de Sven. La batalla resultó en un gran derramamiento de sangre y una victoria de Harald sobre los daneses. Sin embargo, Sven pudo escapar, y una vez más Harald no consiguió invadir Dinamarca a pesar de su victoria. Cansado de las innumerables batallas contra Sven, que suponían además un enorme coste económico, y tras tener que lidiar con un pequeño levantamiento en las tierras altas de Noruega, culminaría la guerra con un tratado. En el tratado se estableció que ambos reyes mantendrían sus reinados, respetando las fronteras establecidas anteriormente.
Tras aceptar que no podía conseguir el trono de Dinamarca, Harald decidió centrar sus esfuerzos en invadir Inglaterra, basando su legítima aspiración al trono en un antiguo acuerdo entre Magnus y Ardecno. Acordaron que si alguno moría sin heredero, el otro heredaría el trono de Inglaterra. Con esto, Harald se consideraba el legítimo sucesor de Magnus, y así ser parte del tal acuerdo. Pero el trono de Inglaterra acabó recayendo en Eduardo el Confesor, y a la muerte de este, Harold Godwinson se proclamó rey de Inglaterra. Junto a Harald, había otros aspirantes al trono, como Guillermo el Conquistador y Tastic Godwinson, hermano de Harold Godwinson. Los tres pretendientes se aliaron entre ellos para lanzar una gran invasión vikinga a Inglaterra. En 1066, Harald comenzó a reunir una inmensa flota, juntando unos 300 drakkars, con un ejército de entre 10.000 y 15.000 hombres, dejando a su hijo Magnus II como rey de Noruega, y a su esposa Tora, en su expedición para invadir Inglaterra. También se llevó a su primera esposa, Elisif, a sus hijas y a su segundo hijo, Olaf III. En su camino, se detuvo al norte de Escocia en las Islas Orcadas, pertenecientes por entonces a Noruega, donde reclutó más tropas y se les unieron jefes locales. Con un gran ejército preparado para la invasión de Inglaterra, Harald se reunió con su aliado Tastic Godwinson, que necesitaba recuperar su reino de Northumbria. Lanzaron los primeros ataques a las localidades costeras, arrasando y quemando ciudades como Scarborough. Muchas ciudades cercanas de Northumbria se rindieron rápidamente a Harald en cuanto comenzaron a correr las noticias. Tras desembarcar en Riccal, empezaron a adentrarse en el reino, y la primera gran batalla se produciría en septiembre al sur de York, en la batalla de Fulfer. Harald y su ejército se enfrentaron a las fuerzas de los condes Morcar de Northumbria y Edwin de Mercia, resultando en una gran victoria de los noruegos y la rendición de la ciudad de York. Tras regresar a Riccal donde estaban embarcados, Harald y Tastic dejaron a un tercio de su ejército en el lugar y se dirigieron hacia York, ya que simplemente debían encontrarse en Stamford Bridge con los ciudadanos de York para negociar quién debería administrar la ciudad bajo el gobierno de Harald. Al llegar al lugar, vieron acercarse rápidamente y fuertemente armados al ejército del rey inglés Harold Godwinson. Mientras el ejército anglosajón se iba acercando al campamento de Harald, situado en la otra orilla del río Derwent, en Stamford Bridge, Harald dijo a sus tropas: En la batalla nunca debemos escondernos detrás de los escudos. Mi armadura me dice, alza la cabeza, donde la espada encuentra al cráneo. Dicho esto, mandó un contingente ataque hacia los anglosajones, mientras él y el resto de sus soldados tenían el tiempo justo para formar filas. En la batalla tuvo un destacado papel un gigante berserker. Este enorme berserker defendió el puente durante 1 hora, matando a todo el que se cruzaba en su camino y sin sucumbir ante las flechas enemigas. Durante el combate, un guerrero anglosajón pudo situarse debajo del puente, bajando por el río dentro de un barril, y a través de una grieta entre las tablas, atravesó con una lanza al gigante, que cayó desplomado. Eso abrió las puertas a los anglosajones, pero la resistencia del héroe había dado tiempo a que sus compañeros organizasen una línea de escudos que a los anglosajones les fue difícil de romper. Harald moriría finalmente en la batalla de Stamford Bridge debido a una flecha que le atravesó la garganta. Según las crónicas antiguas, luchó en modo berserker, sin armadura corporal, sin escudo y combatiendo con 2 espadas, sin ninguna protección. Cuando la batalla estaba ya prácticamente perdida, apareció en su ayuda el resto del ejército vikingo, comandados por Eystein Orre. Aunque la derrota ya era un hecho, Eystein murió también en la batalla, y entre los pocos escandinavos que sobrevivieron y consiguieron regresar a Noruega, se encontraba Olaf III, el hijo de Harald. En todo caso, la alegría por la victoria le duró muy poco a Harold Godwinson, ya que pocas semanas después, con un ejército muy debilitado por las guerras contra los vikingos, Guillermo el Conquistador le derrotaría en la batalla de Hastings, convirtiéndose en el rey Guillermo I de Inglaterra hasta su muerte.